Hoy, a pesar de ser sábado, muchas personas están paseando, disfrutando y no están aprendiendo. Pero infelizmente, las emergencias llegan en cualquier momento. Una emergencia puede presentarse lo mismo en una casa, que en una cafetería, que que en la calle, que en una fiesta. Por tanto, es vital conocer cuáles son las emergencias vitales que cobran vidas. Entonces, quiero empezar dando esta información para hacer conciencia de que todos los días, miles de personas sufren una emergencia. Por tanto, según la OMS, cada año millones de personas, no pocos, sino millones, enfrentan emergencias médicas graves que ponen en riesgo sus vidas si no se actúa en los primeros minutos. Son más de 25 escenarios que pueden suceder en una casa o fuera de una casa que va a cobrar la vida de las personas si no se actúa a tiempo. Estos son los más frecuentes: el infarto cardíaco, los accidentes cerebrovasculares, el paro cardiorrespiratorio, problemas graves respiratorios que cursan con una insuficiencia respiratoria y muchas personas terminan en la UCI, intubados y ventilados, las infecciones graves. Las infecciones graves, dentro de ellas son infecciones que toman el torrente circulatorio, provocan una reacción inflamatoria muy grave y por tanto requieren estar hospitalizados en una UCI. Y los accidentes en el hogar, que son muchos, desde caídas, intoxicaciones accidentales, quemaduras, etcétera. Por eso es muy importante entender que prevenir es muy importante para evitar emergencias que son vitales. La prevención va a evitar sí o sí un sinnúmero de emergencias. Por ejemplo, toda persona que tenga una enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, que obesidad, enfermedades del tiroide, son pacientes que deben sí o sí, son pacientes que deben sí o sí tener todos sus controles. Teniendo todos sus controles, eso va a prevenir emergencias. También están las personas que, siendo ya de la tercera edad, hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, tener en la casa los baños protegidos con barandas, al igual que en las escaleras deben tener alfombras. Igual deben tener alfombras que estén bien pegadas al suelo. No deben tampoco las personas de la tercera edad o cualquier persona con otro conocimiento que empiecen a manipular sistemas eléctricos, sistemas de gas, sin conocimiento previo. Y también los medicamentos tienen que estar bien seleccionados, bien organizados, para que no haya confusión en la dosis y en la frecuencia. Esas son algunas de las prevenciones que se deben tener a modo general. También es muy importante conocer que tener un hogar preparado es mejor que tener un hogar decorado. Vemos todos los días que, por ejemplo, en el caso de los incendios, a veces ocurren incendios y al no estar preparado con un extintor pequeño, la casa puede quemarse completa. Por eso sería lógico considerar tener en su casa un extintor pequeño. Si es una persona que tiene enfermedades crónicas como hipertensión, deberían tener un tensómetro de presión. Si es una persona diabética, tener su glucómetro y además tener una bolsa con una bolsa de primeros auxilios donde hay alcohol, gasas, vendas elásticas para cualquier quemadura o cortadura. También esto que está abajo aquí a la derecha abajo en negro, eso es un torniquete profesional, que eso se consigue.
comprándolo por una página de Mercado Libre. ¿Cuál es la importancia de esto? Que a veces puede ocurrir una hemorragia en la casa que no se pueda detener y la única forma es a través de un torniquete. Entonces, ¿ya estás listo? Quería preguntarte si ya estás listo para aprender algo muy importante hoy. ¿Quién soy? Siempre es importante saber de quién se aprende, porque existen muchas personas en las redes que no son médicos y dan consejos, muchos consejos, de forma desproporcionada, sin un fundamento científico, y muchas personas terminan complicados, con sangramientos, con úlceras, con alteraciones del tiroides, con descompensaciones de la diabetes, como videos que he visto de que la diabetes se quita simplemente matando un parásito que existe en el páncreas, y eso no es real. Entonces muchas personas acreditan lo que dicen estas personas, compran hasta cursos, hacen terapias de forma sin una conciencia y por tanto terminan con complicaciones. Por eso siempre es importante saber cuál es la fuente de donde sale la información. Entonces, ¿quién soy? Mi nombre es Johan García. Soy médico formado desde el año 2004, ya con 21 años de experiencia. Y de esos 21 años de experiencia, llevo 15 años trabajando en unidades de pacientes críticos. Quiere decir, son pacientes que están al borde de la muerte o que entran con un grado de complicación importante de sus patologías, donde si no se actúa a tiempo, el paciente fallece. Al principio, en el 2006, cuando decidí hacer esta especialidad, pensaba que en la UCI pocas personas se salvaban. Y es todo lo contrario, se salvan muchas personas. Pero sí déjame decirte algo claro, y es que muchas personas también pueden evitar terminar en la UCI. Hoy vengo a enseñarte qué tienes que saber, lo básico, lo esencial, para prevenir que tú o algún familiar tuyo o algún conocido pueda terminar en una UCI. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Los objetivos de esta clase serán que aprendas la importancia de una emergencia vital. ¿Por qué es tan importante reconocerla rápido? ¿Por qué el no identificarla va a quemar etapas y la persona sí o sí se va a complicar? Segundo objetivo, que reconozcas de forma rápida, en fracciones de segundo, los signos clínicos que ya la están anunciando. Tercer punto, qué debes hacer y qué no debes nunca hacer, porque el hacer sin conocimiento es dañino. Y por último punto, que aprendas las acciones básicas que sí o sí pueden salvar una vida. Ahora, hay dos contextos clínicos. Uno es la urgencia y otro es la emergencia. ¿Qué cosa es una urgencia? Es una condición clínica, pero que da tiempo llegar al hospital. Pero si no se trata a tiempo, si no se identifica esta urgencia, se va a convertir en una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación grave de peligro para la vida inminente o también para un órgano en cuestión. Por tanto, parecen lo mismo, pero no lo son. Una emergencia sí o sí requiere atención inmediata en un centro hospitalar preparado, no cualquiera. Entonces aquí les traigo a modo de un resumen como conceptual, ¿qué es una emergencia vital? Como les decía, es toda situación que amenaza la vida de forma inminente. Un órgano o puede dejar secuelas si no se actúa a tiempo. Secuelas como qué? Parálisis del cuerpo, ¿ya? Una insuficiencia cardíaca donde la persona apenas va a poder realizar una actividad, una insuficiencia respiratoria donde el paciente va a quedar dependiente de oxígeno,
una insuficiencia renal que va a llevar al paciente a dializarse 3 veces por semana y así diferentes escenarios. ¿Qué más? ¿Qué más está en el concepto? Se puede presentar como complicación de una enfermedad ya preexistente, como una diabetes, una hipertensión, eh, una enfermedad intestinal, como una colitis ulcerosa, una insuficiencia cardíaca y también de forma súbita, sin avisar. Se aparece de forma súbita, de una forma que nadie es capaz de imaginarse. Lo otro, se caracteriza por una evolución muy rápida. Como decía, quema etapas. En pocos minutos la persona puede perder la vida. Y por último, la mayor parte de las veces ocurre fuera del ambiente hospitalario, mucho antes de la llegada del profesional. Esto es importante nunca olvidarlo. Nunca una emergencia va a esperar a un profesional de la salud. Ahora, ¿por qué es tan importante que aprendas esto? Y te felicito hoy por estar aquí, por haber decidido darle este tiempo a tu vida para aprender esto y no haciendo otras actividades que sí pueden ser placenteras, pero no te van a preparar para un momento como este. Ahora, como decía, ¿por qué necesitas aprender? Porque como decía, las emergencias no avisan. Los primeros minutos son los que van a determinar el desenlace final. Si la persona termina con complicaciones, con secuelas o con la muerte. ¿Por qué? Porque si sabes lo que debes hacer, vas a ganar un tiempo maravilloso hasta que llegue la ayuda profesional y así vas a poder preservar la vida de tu familiar. Otro aspecto, que malas decisiones, mala actuación genera problemas que a veces son irreversibles. Y porque esto no solo te va a servir para ti, sino que va a servir para los que amas y para cualquier persona que puedas encontrarte en la calle y que sufra un evento tal. Ahora, ¿sabías que hay aspectos que van a complicar sí o sí una situación de emergencia? Lo primero es desconocer los signos clínicos que anuncian una emergencia vital. Por eso, conocerlo te va a evitar grandes problemas. Segundo, hacer acciones que aunque sean por amor, son perjudiciales. Tercero, no saber cuál es el momento exacto para llamar emergencia. Muchas personas en estos contextos, ¿qué hacen? Empiezan a administrar medicamentos, administrar agua, dar remedios caseros, llamar a los familiares, esperar que venga un familiar. Y todo eso es una pérdida de tiempo. Por eso hoy vas a aprender cuál es la prioridad y nada más que la prioridad. Otro aspecto, no saber cuáles son esas maniobras que son simples. Vas a aprender 5 maniobras que son las básicas para poderle salvar la vida a cualquier persona. Ahora, ¿y cuál va a ser el impacto de no saber? Esas personas que se niegan a aprender porque creen que no es necesario, porque creen que nunca les va a suceder, porque creen que esta información solo es para profesionales. ¿Qué va a suceder? Se van a quedar paralizados o paralizadas por el pánico ante un evento, van a perder el tiempo de oro porque cada condición clínica tiene un tiempo específico para darle solución. Por ejemplo, un infarto cardíaco tiene 90 minutos, hasta 90 minutos, para ser resuelto en un salón de hemodinamia y poder rescatar tejido cardíaco que está dañado. Eso es para poner un ejemplo, sin entrar en detalles clínicos. Entonces, y lo último, que sí o sí el paciente va a empeorar. Hay otros contextos, por ejemplo, una hemorragia importante va que
que hay una pérdida de volumen sanguíneo muy rápida. En pocos minutos una persona puede terminar con un paro cardiorrespiratorio y fallecer. Si es un accidente cerebrovascular, es muy importante llevarlo rápido a un hospital para poder hacer el diagnóstico, si es entre hemorrágico e isquémico, y en consecuencia tomar una conducta inminente. Ahora, ¿qué cosas son los signos clínicos y qué cosas son los síntomas? Son dos cosas muy diferentes. Lo más confiable es lo que uno ve, no lo que el paciente siente, aunque lo que el paciente siente también es importante. Pero cuando uno ve, ya ahí cambia el escenario. Ahora, ¿qué es un síntoma? Síntoma es todo lo que nosotros sentimos, referimos, pero no siempre va a indicar una emergencia, pero siempre debe evaluarse en todo el contexto y ver si hay signos clínicos que lo van a aprender después para saber el valor que tienen. Muchas personas llegan a la consulta, refieren que tienen un dolor abdominal muy intenso o tienen un dolor en el pecho muy intenso, pero eso es una sensación. Entonces, si este cuadro clínico no va asociado a los signos clínicos, como decía, que los van a aprender después, es algo que tiene tiempo para llegar a una urgencia y comenzar sus estudios. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Dolor de cabeza, náuseas, mareo, sensación de fatiga, sensación de falta de aire, dolor abdominal, dolor al orinar, dolor lumbar. Esos son síntomas, porque la persona los refiere, pero usted no los ve. Ahora, ¿qué son los signos clínicos? Aquí es el punto donde es importante, pueden sacarle un pantallazo, de todas formas esta clase va a quedar grabada. Los signos clínicos son aquellos que anuncian que un órgano está dañado, que si no se hace una actuación rápida, va a empeorar y no solo va a empeorar, sino que el compromiso de ese órgano va a provocar otro problema que no existía. Pongo un ejemplo. Una persona que está sufriendo un infarto cardíaco. Si no se identifica, este infarto cardíaco puede provocar que el corazón no logre bombear la sangre necesaria, disminuya el flujo sanguíneo al cerebro y puede provocar una hipoxia cerebral. Puede también provocar una insuficiencia renal porque poca sangre llega al riñón. Otro ejemplo, si una persona sufre un desmayo, y no se hace una maniobra básica, que la van a aprender posteriormente, esta persona podría tener un vómito, broncoaspirar y entonces se sumaría a otro problema. No solo sería la causa por la que se desmayó, sino que va a tener una neumonía aspirativa, eso lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria y va a terminar acoplado probablemente a un ventilador mecánico. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hablar sobre los signos clínicos más importantes. Hay otros más. Aquí le puse como un resumen. Le puse un resumen de todos los signos clínicos que sí o sí hay que identificar. Después al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden ir tomando nota de las dudas que le aparezcan durante la presentación y lo vamos a explicar para que nadie quede con dudas. Neurológico, pérdida de la conciencia. Puede ser la persona estando acostada o la persona súbitamente caer al suelo. Muchas personas cometen el error que dejan al paciente acostado, esperan que se le pase y no llaman a urgencia. Eso es un error. Todos estos signos clínicos que ustedes ven acá son signos clínicos para llamar urgente, urgente, sin perder tiempo a emergencias. Pérdida de la conciencia, confusión repentina, que el paciente comienza a hablar de forma incoherente, que comienza a no reconocer, no reconocer quiénes son las personas ni en el lugar que está, que la persona empieza a convulsionar, que empieza a tener movimientos tónicos, clónicos de los brazos y las piernas, pero también convulsiones pueden ser una convulsión de ausencia,
donde la persona se queda mirando sin responder, se queda paralizada. Ahí puede estar sucediendo una convulsión también. O puede estar focalizada o en un brazo o en una pierna, donde haya solamente un movimiento repetitivo, descontrolado, y eso también es una convulsión. Entonces, para que lo tengan bien claro, todos estos signos clínicos son para llamar a emergencia. Lo otro, dificultad para hablar, que haya una simetría facial, que la persona comience a presentar salida de saliva por el lateral del labio, que pierda la fuerza en un hemicuerpo. No que la persona refiera que pierda la fuerza, porque hay personas que tienen somatizaciones donde dice que no sienten el cuerpo, pero conservan la fuerza. No, realmente si la persona usted la manda a ponerlo, a estirar los brazos, se le va a caer el brazo o se le va a caer la pierna, ¿correcto? Y una persona que usted lo vea que empieza a caminar y se va de lado. Eso rápido hay que llamar a emergencia. En el punto de vista cardíaco, palidez. Desde el punto de vista cardíaco, la palidez. Palidez quiere decir que la piel se ponga blanca, blanquecina, que empieza a sudar frío, que sienta mucha debilidad, que no tiene fuerza ni para pararse ni para hablar. Y si tiene en la casa algún medidor de presión, si le toma la presión, que tenga la presión muy elevada, estamos hablando, cuando hablamos de presión muy elevada, estamos hablando cifras por arriba de 180, pero con 160 también puede aparecer de máxima y 90. No es un número exacto, porque a veces las personas dicen, no, tiene 150 con 100 y la presión no está tan alta. Pero si una persona tiene esa presión y tiene un signo clínico, sí es una emergencia. No es por la cifra, sino por el contexto. Como también puede tener el pulso, la frecuencia cardíaca muy elevada, más de 120 por minuto, o una frecuencia cardíaca muy baja para quien la sepa tomar o para quien tenga un pulso oxímetro, donde mide la frecuencia cardíaca por debajo de 60, pero que esté asintomático. Porque hay personas que tienen frecuencia cardíaca por debajo de 60, 50, 52, 54, pero las personas caminan, hacen sus funciones, ahí no. Solo si se acompaña de un contexto. Quiero detenerme en la parte cardíaca porque hay síntomas de que anuncian un infarto cardíaco, pero como usted no lo ve, sí tiene que prestarle mucha atención. Una persona que refiera que tiene un dolor opresivo, opresivo intenso, quemante, que se irradia al cuello, a la mandíbula, que le genera sensación de muerte, que puede también irradiarse a la espalda, que le genera sensación de falta de aire y que se irradia al brazo izquierdo, lo más probable es que está sufriendo un infarto cardíaco. También se puede presentar en el brazo derecho. Por eso, que sea en el brazo derecho no quiere decir que una persona no está presentando un infarto. También se presenta un dolor intenso, como se dice socialmente, en la boca del estómago, que es en el epigastrio. Esas son causas de infartos de cara inferior. Ahora, las infecciones. Todos los días muchos pacientes tienen una infección respiratoria, digestiva, urinaria. ¿Dónde está el signo de alarma? Que una persona que esté cursando con una infección comience a qué? Uno, a tener un decaimiento extremo, que la piel se le ponga fría, pálida, que la presión baje, que empiece a respirar de forma muy acelerada. Esto está anunciando de que la infección es grave. En caso de que sea una infección del sistema nervioso central, ¿qué vas a ver? Va a haber fiebre, va a haber rigidez de nuca, el cuello va a estar rígido, va a haber vómitos, un vómito en proyectil. Se llaman vómitos en proyectil porque es un vómito que no anuncia, no es como el vómito de origen digestivo, donde una persona tiene náusea, siente el malestar y después vomita. Los vómitos que son de origen centrales a nivel neurológico, ya sea por un tumor, ya sea por una hemorragia, ya sea por una infección, va a ser un vómito característico que no va a avisar, va a ser un vómito en proyectil, se le avisa. Y esto sucede porque hay un aumento de la presión dentro del cráneo. Ahora, de los signos clínicos respiratorios, uno, lo más importante, que usted vea a la persona que esté inconsciente, la persona inconsciente,
y que usted vea que no mueve el tórax, que normalmente cuando uno respira, el tórax se expande. Si usted ve que una persona no expande su tórax, rápido tiene que llamar a emergencia porque está sucediendo un paro cardiorrespiratorio. En las personas adultas, las causas de paro cardiorrespiratorio son muchas. En los niños, generalmente las causas de paro cardiorrespiratorio es por hipoxia, es por falta de oxígeno. Pero en el adulto, cualquier enfermedad descompensada puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Otro signo clínico importante, una respiración muy rápida. Eso se ve a simple vista, cuando usted ve que una persona está respirando de forma que le cuesta, de una forma agónica, de una forma con disconfort. Eso es un signo de alerta vital o que apenas respire. Ahora bien, lo otro que es importante es la coloración azul. Una coloración azul ya sea de los labios, de las uñas o de la punta de los dedos. Estamos en los dos contextos. Puede haber una piel pálida, muy blanca, ¿ya? Puede también haber una piel color cenizo, gris, y hay una isquemia importante, eso ocurre en las piernas por otros eventos. Pero cuando es desde el punto de vista respiratorio, se presenta en las uñas, en la punta de los dedos y alrededor de los labios. Y también cuando la persona está respirando y usted escucha esos ruidos, se llaman sibilantes, pero bueno, esos ronquidos, o si usted ve que la persona está tratando de toser y no puede toser, o tose poniéndose la mano en el cuello, eso es el signo universal de que hay una asfixia. Entonces, esos son los signos en estos sistemas. Vamos a continuar. Ahora. ¿Qué otros signos clínicos debes conocer? Con las hemorragias. Las hemorragias pueden ocurrir a cualquier nivel. Si es en poca cuantía, no es una emergencia, pero sí debes ir a urgencias. Yo he tenido pacientes que llevan 3 días tosiendo con sangre. Eso es una hemoptisis. Y la persona puede tener un tromboembolismo pulmonar y no saberlo. Puede tener una hemorragia pulmonar alveolar y tampoco saberlo. Entonces, por eso es importante la cuantía. Si una persona tose y tose sangre y a pesar de eso se suman otros signos clínicos, porque quiero dejar algo bien claro, no aparece un solo síntoma y un solo signo clínico. Aparecen varios porque nunca van a aparecer solos. Siempre va a comprometer un sistema u otro. Después voy a ponerle ejemplos. Ahora, las hemorragias. Si hay un vómito con sangre abundante, llamar rápido a emergencia. Si hay hemorragias por algún traumatismo, una comida, una cortadura de un cuchillo, a veces las personas jugando o corriendo pueden enterrarse armas blancas o una riña. Todo eso son hemorragias graves y hay que llamar rápido a emergencia. O también en personas mayores que orinen con abundante sangre, hay que llamar a emergencia. ¿Por qué hay que llamar a emergencia? Porque cuando hay un sangramiento importante, ¿qué sucede? Que la sangre, a través de la sangre, es donde se transporta el oxígeno. Entonces la persona está perdiendo sangre, está perdiendo hemoglobina, se está transportando menos oxígeno y esa pérdida de hemoglobina va a provocar una disminución en el transporte de oxígeno en el cuerpo a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, renal y va a provocar insuficiencias a nivel de esos órganos. Por eso, siempre llamar rápido a emergencia. A nivel digestivo, estaba hablando de las hemorragias que también se presentan en el sistema digestivo, los vómitos con sangre, sangre rutilante, roja, bien roja. Pero hay que tener una gran observación en las deposiciones, porque las deposiciones pueden traer mucha sangre roja rutilante o pueden ser deposiciones negras, negras como el asfalto. Si las deposiciones son negras como el asfalto, pastosas, malolientes,
eso anuncia de que la persona está teniendo un sangramiento digestivo, pero alto. Por tanto, la demora de llegar alto puede ser a nivel del estómago o del duodeno. Por tanto, la demora de llegar esa sangre al recto hace que la sangre vaya cambiando, se va descomponiendo y cambia su color. Entonces, eso es un sangramiento digestivo. Hay que llamar a emergencia. Ahora, también a nivel digestivo, distensión abdominal. Una persona puede tener un colon irritable, el abdomen se distiende, no hay problema. Cuando hay un problema serio, cuando hay un dolor abdominal intenso, todo dolor abdominal intenso que sea súbito, que nos avisa, que al mismo tiempo provoca que la persona se paralice del dolor, que la persona comience a tener sudoraciones, a tener fatiga, a tener palidez, que comience con vómitos, ahí rápido hay que llamar a emergencia. Los traumas no son poco frecuentes. Imagínense que en Chile más de 60.000 personas al año asisten a un servicio de emergencia por accidentes en el hogar. Y el mayor porcentaje son por los traumas. Las caídas son muy frecuentes de escaleras y personas de la tercera edad, así como también los niños, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hay que llamar a emergencia? Toda persona que haya sufrido un trauma, donde haya perdido la conciencia, donde haya una extremidad que no pueda mover, en el caso de las personas mayores, donde hay una que no pueda mover la pierna, que no pueda mover un brazo, que la pierna esté rotada hacia afuera, lo más probable es que ahí esté ocurriendo, que haya ocurrido una fractura de cadera. Y esos huesos pierden mucha sangre, provocan mucha anemia y también provoca alteraciones a nivel de otros órganos. También si hay una exposición de hueso y si está asociado a un sangramiento activo. Ahora, dicho esto, quiero dejarles algo muy claro. La función de ustedes hoy es aprender esto, pero nunca, nunca, nunca el objetivo es diagnosticar lo que está sucediendo. Como decía al principio, hay más de 25 escenarios que suceden todos los días en una casa. Entonces, aquí el tiempo es oro. Lo que hoy están aprendiendo es para que puedan identificar rápido que hay un signo clínico y ese signo clínico forma parte de una emergencia X. Pueden ser muchas, como le decía, no hay que diagnosticar, pero eso es lo que los va a hacer actuar de forma rápida, llamando a emergencia primero, siempre llamar a emergencia antes de llamar a un familiar, antes de llamar a un vecino, ¿ya? Antes de empezar a tomar acciones que no corresponden, siempre es llamar a emergencia. Entonces, identificando esos signos clínicos, van a ganar el tiempo necesario para poder preservar tanto la vida como un órgano de esa persona. Ahora, aquí le pueden sacar un pantallazo, les dejo un flujograma práctico, bien práctico, de qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, primero, cuando vean un familiar o ustedes puedan sentirse mal, siempre identificar si presentan algunos de los signos anteriormente explicados, así como los síntomas. Pero recordar, no se ven separados. Los síntomas se ven separados y los signos clínicos diferentes. No, se ven en conjunto, en un contexto, para saber que es o no una emergencia. Pero ante la duda, si no saben si es o no una emergencia, siempre llamar a emergencia. Y si por acaso no existe emergencia donde están o demora mucho después de haber llamado y tienen ustedes cerca algún centro hospitalar, no pierdan tiempo y corran con su familiar a emergencia. Excepto si una persona está inconsciente y no respira. Porque si la persona está inconsciente y no respira, lo único que hay que hacer es iniciar reanimación cardiopulmonar, que ahí les diré cómo se hace. Ahora,
Guarden bien esta tabla, como dije, la primera pregunta es hacer, ¿presenta signos o síntomas de alerta? Lo que hablamos, automáticamente en Chile se llama 131, en otros países buscan cuál es. Lo ideal es siempre tener el número a mano, guardado en el teléfono. Y si alguien está cerca, pedirle ayuda, gritar para que venga a ayudar. Ahora, ¿qué sí debes hacer? Uno, mantener a la persona tranquila, porque en este momento la persona tiene pánico, morirse, que se complique, por eso hay que calmar a la persona, siempre estar vigilando que se mantenga respirando y que no pierda el nivel de conciencia, porque si pierde el nivel de conciencia, cambia el escenario y cambia la acción, que ahí lo voy a explicar más tarde. Lo otro, si tiene ropa apretada, aflojar su ropa, que haya una buena ventilación y anotar la hora en que comenzó el evento. Eso va a ser muy importante para entregar esa información a los profesionales de la salud que van a llegar o cuando usted llegue al hospital. Ahora, ¿qué no puedes hacer? Nunca, nunca, ya sea por lo que uno crea, dar medicamentos. Hay muchas personas que tienen por costumbre que si les duele mucho la cabeza o les duele el pecho, tomar aspirina. Eso es un error garrafal. Si una persona tiene una hemorragia cerebral y esa es la razón del dolor de cabeza, va a complicar la hemorragia. Porque la aspirina, como es un antiagregante plaquetario, no va a dejar que las plaquetas se unan en el orificio donde está ocurriendo el sangramiento. Lo otro, si es un problema de dolor en el pecho, el diagnóstico solamente lo puede dar el profesional de la salud, en este caso los paramédicos que tienen ya entrenamiento o el médico. Por eso, si una persona tiene dolor en el pecho y toma aspirina pensando que es un dolor coronario o de un infarto, puede estar sucediendo que a nivel de la arteria aorta esté ocurriendo una emergencia. La arteria aorta es por donde más transita, es de donde sale la sangre oxigenada del corazón y se distribuye en todo el cuerpo. Y a veces se hacen disecciones, quiere decir, se rompe la pared, las capas de su pared y se empieza a escapar la sangre por ahí. Imagínense si estaría tomando aspirina. Por eso, nunca tomar aspirina, no dar ningún tipo de medicamento, no dé medicamentos para quitar el dolor. Si da el dolor, va a enmascarar el cuadro. Ahora, no deje de avisar porque piense de que esto va a durar poco, que pasará, que seguro va a estar mejor. Eso es un error. Nunca pierda tiempo. No crea que va a suceder de una forma porque en medicina 2 y 2 no son 4. Lo otro, si la persona cae al piso por un desmayo súbito porque se cayó de una escalera, nunca lo debes levantar. Nunca se debe levantar esa persona, primero porque si cayó de una gran altura o tuvo un accidente que venía en bicicleta y cayó a la calle y lo levanta, vas a mover su columna cervical. Y si hubo algún trauma en la columna cervical, puedes provocar un daño medular y la persona terminar paralítica. Entonces, dejarlo tal como está y llamar a emergencia. Lo otro, si la persona se desmayó estando sentada en el sofá o se desmayó sobre la mesa, lo que debes hacer es recostarla en el suelo. Y después te voy a explicar cómo, pero debes llevarla al suelo para asegurar que exista un buen flujo de sangre a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Lo otro que no puedes hacer es dejarla sola, gritar o generar pánico y intentar aplicar maniobras si uno no sabe. Pero hoy te voy a enseñar qué maniobras tan básicas y tan simples puedes utilizar para poder ayudar a cualquier persona. Ahora, estas son las 5 acciones, estas son las 5 acciones que vas a hacer si se presenta cualquier situación. Por ende, existen muchos escenarios clínicos, sean
Emergencias de causa respiratoria, de causa neurológica, de causa digestiva, de causa cardíaca, de causa infecciosa, de causa hemorrágica, de causa renal. Son muchas, pero hay algo que todas tienen en común y son signos clínicos muy importantes que solamente mirándolo sabes lo que debes hacer para preservar la vida. No vas a solucionar el problema. Esto es para evitar una complicación o también la muerte. Por eso voy a empezar de menor complejidad a mayor complejidad. La primera maniobra se llama posición de tren del embudo. Esta maniobra, donde ven ahí que es una persona con los pies levantados, donde se ponen unos cojines, o también puedes ponerle los pies sobre levantarlo a nivel de una silla o de un sofá, o ponerles unos almohadones, lo que tengas a mano. ¿Ya? La idea es que las piernas queden más, a un nivel mayor que la cabeza. ¿Para qué? Eso va a lograr que la sangre que está en los pies regrese con mayor fuerza hacia el resto del cuerpo, hacia el corazón, y éste pueda seguirlo distribuyendo a nivel cerebral y pulmonar y hepático y renal y, todo, y digestivo, todos los órganos. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar esta maniobra? Si ves una persona que tiene la piel fría, que está pálida, que tiene la presión baja y que tiene alteración de conciencia. ¿Qué cosa es la alteración de conciencia? Que una persona tenga somnolencia, que esté medio somnoliento, que esté confundido o que no responda, o que no responda. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si no responde ya es otra maniobra. Entonces, más bien una alteración de conciencia, donde la persona se siente con fatiga, esta es la maniobra que debes utilizar. Existen muchas condiciones que provocan esto. Esto sucede porque se llama un estado de choque, ¿ya? De choque vascular, ¿ya? Que está comprometido por diferentes escenarios. ¿Y qué hace este choque? Disminuye el retorno de sangre hacia el corazón para que él lo pueda distribuir. Entonces, con esta simple maniobra, tú le puedes salvar la vida a una persona, porque el no hacerlo va a hacer que disminuya ese flujo y la persona pueda tener un paro cardiorrespiratorio. La otra maniobra es la posición lateral. Una posición lateral es una maniobra que se utiliza en las personas que sí responden, ¿ya? Son personas que responden pero de una forma lenta o también no responden si no responde a los estímulos cuando lo llamas, pero sí respira. Entonces, ¿para qué se hace esta maniobra? Para una persona que tiene una alteración neurológica donde no tiene control de cumplir órdenes, ¿ya? Pero se hace para evitar que la persona vomite, que si la persona vomita, el vómito no pase a la vía respiratoria y le provoque una insuficiencia respiratoria. Y esto le va a permitir poder ventilar y va a prevenir que no haga una neumonía y consecutivamente una insuficiencia respiratoria. Que claro, al no tener fuente de oxígeno, ahí la persona puede tener un paro respiratorio y un paro cardíaco. Ahora, la otra maniobra o la acción, es colocar un torniquete. ¿Cuándo se coloca un torniquete? Un torniquete es una medida ya extrema donde una persona que tuvo una herida, ya sea por arma blanca o por algún corto punzante, puede ser una viga de hierro, puede ser, como decía, un cuchillo, puede ser una herida de bala, lo que sea, vidrios. ¿Y qué sucede? La persona va a comenzar a sangrar. Lo que hay que hacer siempre inicialmente es comprimir con gasa. Si no tienes gasa, un paño limpio, un trapo limpio, vas a comprimir justamente en el punto de salida con fuerza. Si a pesar de estar comprimiendo con fuerza, la persona sigue sangrando y no para, la única opción que tiene es colocar un torniquete siempre por encima de la zona afectada. Ese torniquete si puedes comprarte un torniquete profesional, que son los que se ponen como está en la figura, en el brazo y se aprieta, ideal. Eso sirve también para las piernas, para los muslos, porque son zonas de sangramiento profundo y a veces cuesta trabajo controlarlo. Pero si no, puedes buscar un pañuelo, un cinto,
lo que sea, y hacer un nudo bien fuerte con toda la fuerza, no tener miedo que la pierna o el brazo se va a perder, porque normalmente hay un tiempo de isquemia donde el miembro aguanta hasta 2 horas. Entonces, esto son medidas de salvataje para que la persona no muera por un sangramiento. Y claro, si tienes a la mano un objeto como un palo, un madero, puedes, después que hagas el primer nudo, ponerlo, apretarlo y vas apretando con presión hasta que cese el sangramiento. Eso sí, nunca puedes aflojar hasta que no llegue la ayuda o llegue a un centro de emergencia. La otra maniobra es la maniobra de Heimlich. La mayoría de las urgencias que ocurren a diario es por atragantamientos y es muy frecuente los atragantamientos en personas que están comiendo y se están riendo, personas de la tercera edad que comen alimentos con texturas que son no acordes a su edad o que también comen acostados. Entonces, aquí el atragantamiento va a ser importante en escenarios donde se está compartiendo, como decía, ¿no? Pero hay que tener algo presente. Si la persona tose, tose y tose, ya te está mostrando de que hay un alimento que está obstruyendo, pero no hay una obstrucción total. Nunca puedes golpear la espalda de una persona que esté tosiendo, porque bloqueas el reflejo de la tos. Tienes que dejarlo toser. Cuando único le harías la maniobra de Heimlich, que es una maniobra donde la persona se para por detrás, coloca una de sus piernas en el medio de la pierna de la persona que está delante y cierra el puño, lo pone de esta forma, por arriba del ombligo, entre el ombligo y por debajo del esternón. Ahí va a ser una presión hacia adentro y hacia arriba. Cuando solamente usted puede hacer la maniobra de Heimlich en una persona, en este caso estoy hablando de adultos, cuando únicamente lo vas a hacer cuando la persona ya no puede hablar y no tiene fuerza para toser. Ahí es donde hay que hacer la maniobra de Heimlich. Porque si demoras en hacer la maniobra en 2 minutos, es muy probable que la persona va a tener un paro cardiorrespiratorio por hipoxia, por falta de oxígeno, porque la vía aérea no está entrándole el oxígeno. Y por último, la maniobra más compleja, pero no es difícil, es fácil de hacer en la medida que uno tiene entrenamiento, es la RCP. ¿Qué significa RCP? Reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se hace en los escenarios donde una persona presenta un cese de las funciones cardíacas y respiratorias. Ahora, para las personas que no tienen entrenamiento, la forma más fácil de identificarla es una persona que pierde el conocimiento, que no responda al estimularla, a llamarla por su nombre, a mover los hombros. Si no responde y usted le descubre el pecho, siempre hay que descubrir el pecho porque hay que ver. Si usted descubre el pecho y ve que no se mueve el tórax, la persona tiene una parada cardiorrespiratoria y hay que comenzar a hacer la maniobra de reanimación. Sí o sí. No hay que estar buscando el pulso carotidio ni el pulso en los brazos. Esos solamente son para personas que pasan entrenamientos en capacitaciones, donde se les enseña dónde encontrar el pulso. Pero para una persona que no tiene entrenamiento, solamente con ver que la persona no responde y no respira, ahí comienza a iniciar la reanimación. También, si la persona no responde, pero usted ve que respira de una forma lenta, como un jadeo, con una respiración anormal, ahí hay que empezar a hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿y qué es importante? Uno, en esta maniobra, la persona tiene que sí o sí, tiene que descubrir el pecho,
tiene que poner sus manos entrelazadas en el medio del pecho de la persona, ¿ya? No, no puede parar de comprimir. Las compresiones deben ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. No detenerse a dar ventilaciones boca a boca, porque el algoritmo para las personas profesionales es que hagan 30 compresiones y hagan dos ventilaciones con la boca. Pero para para las personas que no son entrenadas, no se dice que hagan ventilaciones boca a boca porque eso retrasa la reanimación. Y sí, lo ideal sería que hubiera otra persona que estuviera ayudando en ese momento para descansar y nunca parar las compresiones hasta que llegue la ambulancia. Ahora bien, Eh, yo he preparado un pack basado en todo este conocimiento de 21 años de experiencia, donde pensé la importancia que cada hogar debería tener esta información, porque es triste tantas personas que se complican, que quedan con secuelas o que mueren en sus casas por la falta de conocimiento de los familiares o por la falta de conocimientos de ellos mismos de no identificar que había un problema y esperaron a que amaneciera, pensaron que iba a pasar y esto tuvo un efecto deleterio. Por eso tuve esta idea de escribir un ebook, se llama Emergencia Vital en Casa, específicamente para las personas, no para médicos, es para personas comunes, como ustedes que no tienen conocimiento en salud, también para personas que cuiden familiares o para personas que son técnicos de enfermería o estudiantes de medicina, en fin, pero está hecho para personas comunes que puedan aprender de forma simple, didáctica, cómo actuar, cómo estar preparados para poder actuar ante cualquier situación, más de 25 escenarios. Entonces, en ese ebook hay glosarios de terminología, de entender fácil, cómo están descritas todas estas maniobras. Estas maniobras todas están descritas ahí, todo cómo se hace paso a paso, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son esos escenarios, cómo identificarlos, cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Las urgencias son síntomas a todos los niveles, pero no como esos que yo les comenté, son signos más leves. Pero sí o sí hay que ir, como dije, a una urgencia porque puede quemar etapa y terminar en una urgencia. También dentro de esto hice un plegable, hay un plegable, porque claro, ustedes ahora pueden estar en esta clase, pueden aprender, pueden tomar notas, pero las cosas se pueden olvidar. Y según la curva de aprendizaje, en 90 días todo se terminó. Entonces hice un plegable donde cada persona puede tenerlo a la mano en su casa, puede tenerlo en una cartera, donde en este plegable están 6 maniobras, no son cinco, son 6. Tiene también cuáles son los signos de alarma rápido y cuáles son los síntomas y qué hacer y qué no hacer. Todo lo que hemos hablado está acá, ¿ya? Pero de una forma más compacta. Y también tiene ese flujograma que está en pantalla, porque ese plegable que está ahí se puede imprimir, lo pueden imprimir en una gráfica, tenerlo en caso de que quieran estar preparados para cualquier emergencia. Y también existe el flujograma, que es un flujograma con todos los escenarios y qué es lo que hay que hacer. Ahora, entonces, yo le puse así un pack vital, porque para cualquier persona que lo quiera tener, que tenga acceso a él, se les puede compartir el enlace y además tendríamos un encuentro grupal donde pudiéramos hacer todas las actuaciones con respecto a todas las maniobras.
aclarar dudas después que tengan toda esa información y la lean para que puedan complementar todo este conocimiento. Ahora, a modo de terminar la clase y pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero dejarles esto bien claro. Nunca olvidar esto. Las emergencias van a ocurrir cuando nadie lo espera y generalmente ocurren por las noches y en las madrugadas, la gran mayoría. El error más frecuente de las personas es no reconocerla, porque al no reconocerla, el tiempo es el gran, el gran escenario. El tiempo es lo que va a provocar que sí o sí haya un final feliz o un desenlace fatal. El segundo error es hacer acciones, como decía, hoy aprendieron muchas cosas, ahí me van dejando en los comentarios que han aprendido. Y bueno, vamos a abrir micrófonos para que las personas compartan lo que piensan. Y hoy aprendieron qué importante es hacer las cosas bien y qué no hacer. Porque si uno hace cosas en base a lo que piensa, va a provocar mucho daño. Y por último, y no menos importante, es lo más importante, es confiarse que el personal profesional va a llegar en menos de 3 minutos. Para que tengan una idea, una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, ya al cuarto minuto el cerebro comienza a sufrir. Generalmente, si una ambulancia no está cerca, llegará en 15, 20, 30 minutos o más. Y siempre la primera pregunta que va a hacer el de la ambulancia, los paramédicos, ¿qué tiempo lleva así? Porque ya ellos saben que una persona que lleve más de 6 minutos, sin reanimación, sin hacerle masaje cardíaco, su cerebro va a comenzar a tener muerte neuronal. Y finalmente, si ellos llegan ya a 30 minutos o una hora, lo que va a salir de ese estado, si sale, porque es muy raro que salga una persona con tanto tiempo en paro, es una persona con una muerte cerebral o un cuadro de, o un cuadro vegetativo para toda la vida.